Estamos en otra sesión de diálogo animal. En esta ocasión nos acompaña Cristina Coopers de la cuenta Veganismo Abolicionista. Hola, ¿cómo estás, Cristina? Hola, ¿qué tal Luis? Muy bien, un placer de estar aquí con vosotros. ¿Qué tal? Bueno, también un gusto que estés con nosotros. Si nos gustas dar una introducción más o menos de tu andaje por el activismo, cómo te iniciaste de una manera muy breve y sobre todo de tu perfil en cuanto a lo que estudiaste en la carrera de psicología y cómo has hecho un enlace con ello. Vale, pues a ver, yo empecé a interesarme, como digamos, en el mundo del veganismo, de los animales, en 2011. De hecho, allí fue cuando di el paso al veganismo, en octubre de 2011, hace más o menos unos 13 años. Entonces, bueno, yo ya había estudiado, estaba estudiando psicología, me saqué la carrera de psicología, luego me especialicé en práctica clínica de adultos y bueno, más tarde ya decidí, bueno, estaba cada vez más interesada en el tema de la defensa de los animales. Me había hecho vegana, como decía, en 2011. Entonces decidí también estudiar un máster sobre derecho animal, un poco para entender, pensaba yo, entender las leyes que, digamos, que afectaban a los animales y ver si había algún modo que yo ahí podía ayudar de alguna manera. Fue gracias a esos, bueno, a esos estudios que llegué a conocer al profesor Gary Francione, bueno, a ver textos suyos y bueno, a raíz de ahí pues fue cuando más que en el mundo de los animales, me adentré más en el veganismo abolicionista. Y bueno, desde entonces me creé una cuenta en Facebook, fui bastante activa durante muchos años como Cristina Kuipers. Básicamente lo que hacía eran publicaciones y hacía también mucho traducciones de vídeos que veía en internet que me parecían interesantes, porque en esa época pues tampoco había tanto contenido en español y pensaba que era interesante. Y bueno, y este fue un poco el recorrido. Luego, pues sí, me abrí también algunas cuentas de Instagram cuando Facebook ya quizás empezó a usarse menos. Y bueno, y hasta ahora, este sería un poco el recorrido. Y bueno, y el enlace que tú comenzaste, o de alguna manera viste una aplicación de la psicología, por ejemplo, en el activismo, que te hiciera ser más crítica con el activismo que estabas viendo. A ver, yo creo que la psicología está en todas partes, o sea, y obviamente pues cuando tienes como objetivo educar, informar a los demás, pues es importante tenerla presente. Entonces sí, desde siempre. De hecho, en la época pues también leí muchos libros sobre derechos de los animales, la parte más teórica en general. Y también, bueno, vi otros psicólogos que habían escrito, la verdad que no eran escritores quizás con un enfoque más bienestarista, con lo que en muchas cosas pues no estaba de acuerdo. Pero sí, sí que siempre he pensado pues que obviamente como defensores de los animales, tener conocimientos básicos sobre psicología y sobre comunicación, pues sí, sí que me parece importante. Bueno, también nos acompaña Antonio de Anquín. Antonio, no sé si quieres aquí comentar algo con Sí, nuestra yo compañera. aprovecho a saludarlo, hoy a Cristina y a la Hola, Antonio. audiencia. Sí, lo que me hizo un poco de ruido, vos mencionaste la maestría en Derecho Animal, y vos la hiciste en España o en Estados Unidos. Quiero preguntar, y con relación a eso, digamos, vos que lo mencionaste a Ari Francione, seguramente habrás tenido como una actitud crítica también, habrás formado en torno, vamos a decir, al derecho y la psicología, porque Francione es muy crítico de estilos comunicacionales que había dentro de la psicología, pero también sobre todo en las campañas y del modo que estaba enfocado el derecho de manera predominante. eh, no sé si en el sitio donde vos hiciste, digamos, te daban un gran predominio a esa postura abolicionista, o era esta suerte de combinar neobienestarismo con bienestarismo.
No sé, por eso preguntaba dónde has hecho la maestría y si has tenido intercambios o has empezado a forjar estos diálogos con otras, digamos, miradas Bueno, del animalismo. sí, en realidad el curso que hice no tenía en absoluto un enfoque abolicionista, ¿vale? De hecho, era orientado totalmente a las leyes de bienestar animal. Fue de casualidad que sí que apareció un artículo que se llamaba Un derecho para todos, bueno, se llama Un derecho para todos, que es muy corto, son un par de páginas, y era un artículo muy simple que hablaba del derecho de propiedad, que para mí en ese momento yo ya estaba bastante metida en la defensa de los animales y siempre pues había esta conversación del sufrimiento, de la compasión, ¿no? De estos conceptos, pero no ese artículo me hizo entender muy fácilmente, me pareció un artículo muy corto y muy simple, que ahora lo veo muy básico, ahora me parece que es como que la mayoría de veganos hoy en día probablemente ya tengan este concepto presente, pero en ese entonces no era así o no en los ambientes o por donde yo estaba. Y me introdujo el concepto de propiedad, ¿no? Del derecho de los animales a no ser considerados propiedad. Y fue a raíz de eso que empecé a investigar más y empecé pues, a leer más libros sobre el tema. Y... Pero vaya, digamos que encontré este artículo simplemente. El resto, la verdad, pues que era más centrado a nivel de regulaciones. Sí. Claro, sí, fue muy interesante lo que mencionaste, que fue tu puerta de entrada como el hilo de Ariana, vamos a decir, hacia el abolicionismo. Y ya que mencionaste, vos hablaste de compasión, hablaste, vamos a decir, una suerte de sentimiento, seguramente que después de eso empezaste a pensar o a ver la manera de cómo promover sentimientos morales como la empatía, digamos, también valores como la justicia, como catalizadores del razonamiento moral. Sí, sí. Creo que es importante, o sea, a ver, es importante que todos en cualquier faceta de nuestra vida pues tengamos empatía, ¿no? Que seamos capaces de sentir en cierta manera con los otros, ya sea cosas positivas como cosas negativas. Creo que es algo positivo que todos tenemos que tener. Em, pero sí que creo que es importante no mezclar el sentir empatía con el tener que modificar el mensaje para no ofender o para que la gente... ahí sí que creo que es importante siempre decir la verdad, con respeto, de forma no violenta, pero sí que siempre el mensaje de defensa de los animales, como yo lo veo, siempre tiene que ser claro, justo, respetuoso y obviamente con empatía, pero no por tener empatía o por pensar que quizás la otra persona, ¿no? Hay mucha gente, ¿no? Como que piensa que no están preparados, cosa con lo que yo no estoy de acuerdo, acabar modificando un mensaje. Ahí sí que no estaría de acuerdo. Sí, está muy bien lo que Bueno, planteas. Sí, sí, ahí te Antonio. cedo la palabra. No está muy bien lo que planteas porque muchas veces, sobre todo, bueno, que vengo del mundo del derecho, veo que hay personas que dicen, bueno, uno no debe ser tan radical, matizar el discurso, no introducir el veganismo, dejar que la persona después tenga como su cierre para tener esa conclusión de cuál es el camino para el cese de la explotación de los animales. Así que está muy bien lo que señalaste porque hay muchos sectores que alimentan esta confusión en cuanto a la finalidad de la educación y de la concientización. Bueno, Sí, sí, no, ahí nada más le quería preguntar a Cristina, psicológicamente, ¿qué diferencia ves entre la compasión y la empatía? Porque en el mundo animalista lo que abunda es la apelación o tratar de impulsar la compasión en lugar de la empatía. Ahí, desde el punto de vista psicológico, ¿qué repercusiones ves tú? a ver, yo creo que la empatía al final es esta capacidad de entender las emociones de los demás, incluso ser capaz de compartirlas y sentirlas, ¿no? Con lo que tiene un componente muy de identificarse con el otro.
¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, en el caso de los animales, yo como ser humano, también animal, puedo sentir lo que siente un animal porque me identifico como individuo, ¿no? Entonces, esa sería la parte más de empatía que podemos tenerla, pues esto con animales no humanos o con seres humanos. Vamos, el concepto que todos conocemos. El concepto de compasión, la definición como tal sería más bien esta capacidad o esta sentir pena o sentir preocupación por el sufrimiento que experimentan los demás y tener como este impulso de aliviar o reducir este sufrimiento. Entonces, la palabra compasión, como yo veo que se está utilizando actualmente y desde hace muchos años, es siempre desde un enfoque bienestarista, ¿no? De decir, qué pena lo que estamos haciendo a los animales, ¿no? Les estamos haciendo sufrir y entonces la compasión es como ese impulso que nos tiene que llevar a intentar buscar formas de reducir ese sufrimiento. También, quizá esto ya es una visión mía, pero a mí la palabra compasión, sin querer, la noto como, veo como que hay una especie de conexión con como si hubiera una diferencia de estatus, ¿no? Como yo como ser humano siento pena por los animales a quienes veo inferiores y como para ser yo bondadoso voy a hacer algo para sentirme mejor y aliviar ese sufrimiento. Quizás puede ser que esto venga influenciado por la mayoría de campañas que, que hablan tanto de la compasión y que no tienen un mensaje vegano claro, sino que más bien hablan pues justamente de la reducción del sufrimiento, que yo creo que no debería ser el foco de la defensa de los animales. Entonces yo ahí sí que veo una diferencia entre la empatía y la compasión. La compasión la veo más conectada al sufrimiento en sí y la empatía pues a la identificación con el otro. ¿Y tú piensas que se puede pasar, digamos, directamente de la compasión a la empatía, por decir, utilizar la compasión como un medio para llegar a la empatía en el activismo? Bueno, yo creo que, o sea, compasión y empatía tienen puntos en común, ¿no? O sea, yo creo que para poder, si sientes compasión, al final estás sintiendo las emociones del otro, ¿no? Con lo que también hay un componente de empatía aquí. Yo creo que quizás lo importante es quitar un poco el foco en el nosotros, ¿no? En cómo yo me siento y en base a cómo yo me siento actúo de una forma o de otra. Yo creo que deberíamos, más que centrarnos en lo que me hace sentir algo, basarnos en qué es lo correcto y qué no es lo correcto. Porque pueden haber muchos animales o, bueno, que quizás a mí no me inspiren, ¿no? Ciertos sentimientos, pero no por eso significa que yo tenga ningún derecho para someterlos o como para tratarlos como mercancías. ¿Que está bien tener estos sentimientos? Sí, obviamente, pero creo que no es el motivo por el cual alguien debe actuar de forma ética para con los demás. Puedes tener más conexión seguramente con mamíferos que con otros animales que por lo que sea, quizás porque son mucho más diferentes a ti, pues quizás no conectas tanto con ellos, pero eso no significa que tengas derecho a tratarlos como medios para fines y a no respetar sus intereses más básicos. Con lo que son con tanto empatía como compasión, creo que son, en especial con empatía, a mí el concepto de compasión no me gusta tanto, la verdad. Creo que son conceptos que están bien, pero que no son el kit de la cuestión en nuestra defensa de los animales. Creo que al final también tenemos que guiarnos por lo que es ético y lo que no es ético, independientemente de si te da más ternura un animal o no te da más ternura un animal. ¿No? Y de hecho lo vemos. O sea, la mayoría de personas que se autodenominan defensoras de los animales son como amantes de los animales, pero no por ello son veganos necesariamente. Entonces aquí yo creo que hay que diferenciar, que es que el me gustan los animales, me parecen monos y tal, o realmente los respeto
independientemente de si me enternecen más o no, eh, tengo respeto por sus derechos más básicos. Yo de hecho conozco mucha gente que es vegana y que no, quizás no se considerarían a sí mismas amantes de los animales. Y no tienen por qué serlo. Quiero decir, yo no tengo que ser amante de ningún grupo o colectivo para ser capaz de reconocer que, que merece respeto, ¿no? Bueno, nada más para finalizar mi intervención y pasarle la palabra a Antonio. Sí, coincido. Ahí yo lo que veo es que la compasión es más como un impulso automático, o sea, como que no requiere reflexión realmente. O sea, ves algo que te causa algo a ti, reaccionas, no hay una reflexión detrás. Y en la empatía sí hay una parte de racionalidad, o sea, a ver, me pongo situacionalmente, mentalmente en el lugar de ese sujeto y por consecuencia puedo llegar a imaginarme qué se siente si yo estuviera en su lugar. O sea, como que Mm. tiene esas dos partes y por eso le veo esa ventaja a la empatía. O sea, no solamente es la cuestión del sufrimiento, sino incluso te puedes imaginar en otras situaciones, por ejemplo, qué sería ser libre, estar con tu familia, etcétera. Es como Claro, que más complejo y está más cerca de llevarte a un razonamiento moral. Y como bien dices, o sea, esta cuestión de sentir, de cómo nos sintamos o cómo percibimos a otros sujetos en cuanto a si sentimos simpatía o ternura, no es el foco de la ética. Sin embargo, para actuar sí requerimos sentir algo, no necesariamente una ternura o un una impulso simpatía. moral, sí, sí. Ese el sentido, por ejemplo, del deber. O sea, cuando tú reflexionas moralmente, que te das cuenta que algo es, como mencionaste, correcto o incorrecto, sientes el impulso porque tú sabes que como alguien que entiende la ética, te sientes que está siendo incorrecto, por ejemplo, sientes el impulso de, bueno, yo no quiero ser incorrecto, yo quiero ser correcto. Entonces, ahí Claro. hay una especie de sentimiento, pero no es un sentimiento tal cual de que me da compasión, me da ternura, sino es simplemente un impulso moral realmente, pero del tipo digamos, de justicia, por ejemplo, un deber de Exacto. justicia, un deber moral. Antonio, no sé si quieras pasar a otro tema o quieres agregar algo a No, yo esto. por ahí me gustaría agregar lo que señaló Cristina en cuanto quizás en la idea de compasión siempre, digamos, prácticamente un animal se reduce como un objeto afectivo, en el sentido de que según el afecto que nos promueva, ese animal va a adquirir relevancia. La cuestión va más allá de lo que hace la corrección. Yo por ahí le quería preguntar a esta vinculada a este tema. Hoy, digamos, varias personas rehabilitan, más allá de lo que piense de Derrida, el término hospitalidad, como que la idea de hospitalidad permite salirse de ese lugar, de buscar siempre mirar a ese otro a partir del humano, sino buscar ya directamente poder acceder de la mejor, vamos a decir, de un modo incondicionado a ese rostro no humano, y eso viene dado por la hospitalidad. Eh, no sé qué te genera este concepto de hospitalidad, digamos, pero hospitalidad incondicionada, porque hay hospitalidades condicionadas, por ejemplo, cuando yo ingreso a un país, por ejemplo, me piden cierta visa, me dan un plazo de residencia, hay una hospitalidad condicionada. Yo pienso que la del animal debería ser en principio condicionada, y vinculado con esto te pregunto si, digamos, la psicología puede brindar herramientas para promover esa hospitalidad en caso de que vos seas favorable a esta promoción de la hospitalidad, y quizás la psicología tenga que estar en diálogo con la teología. Te hago esas preguntas. Sí, Antonio, no sé si me podrías definir, porque no estoy tan familiarizada con este concepto. El tema de hospitalidad, ¿cómo lo entiendes tú en este caso? Sí, la idea de hospitalidad sería respetar la individualidad, pero sin ponerlo bajo el tamiz humano, bajo los intereses humanos, bajo la mirada humana. Porque generalmente uno va viendo, te doy el ejemplo, cuando en la sentencia se reconocen a ciertos animales, por ejemplo, sujeto de derecho, se empiezan a mirar, este animal puede hacer lo mismo que el hombre, puede jugar, puede tener herramientas, puede tener un lenguaje. Entonces hay una hospitalidad condicionada en el sentido de decir, ese respeto yo lo condiciono a que reúna estas cualidades que tiene que tiene este humano, y tiene que tener este animal. Y lo mismo ocurre con los mal llamados animales de compañía,
donde también en ese caso se miran determinadas características, sobre todo se vincula al plano de los afectos y se condiciona nuevamente otra vez ese respeto, ese mirar, ese rostro, reconocer ese rostro siempre condicionado a esto, a estos pareceres, o esta voluntad humana, o esta, vamos a decir, afectividad humana, o narrativas humanas, eso me refería. Vale, o sea, a ver si lo he entendido bien, o sea, como que este impulso, ¿no? Como de respetar o de más a los animales en base a su familiaridad, digamos, con nuestras características, perdón, como seres humanos, ¿no? O sea, aquellos que se parecen más o que tienen algunas características que nos, bueno, que entendemos como más familiares. Si eso sería una hospitalidad condicionada, yo te digo, salirse de ese lugar y, digamos, la hospitalidad sería acoger a los animales en el mundo tal cual como son, ¿entendés? Esa acogida que uno hace Correcto. en el mundo, en esa convivencia. Y ahí te preguntaba Correcto. qué herramientas te brinda la psicología para poder promover eso, si vos ves este tipo de hospitalidad como algo positivo a promover, y si esa psicología también puede nutrirse un poco de la teología que está tan en boga hoy. Vale, así de entrada, sin haberlo, quizás si tuviera un poco más de tiempo para pensarlo, quizás podría decir más cosas, pero así de entrada me recuerda a algo que Gary Francione llama la teoría de las mentes similares y que se ve mucho con el tema eh, de los, De los perdón, monos, de los simios. ¿perdón? De los simios o de los grandes simios. Correcto, exacto, sí, eso iba a decir de los simios, ¿no? Que bueno, crear como estos grados, ¿no? De animales que se parecen más a nosotros y por tanto nosotros entendemos que son mejores y por lo tanto merecen un trato diferente. Yo creo que nos deberíamos alejar de esto, creo que el problema no es dónde ponemos la línea, ¿no? De a partir de qué grado de familiaridad o de parecido tienen con nosotros y a dónde nosotros consideremos que debemos dibujar esta línea entre los que merecen respeto o los que no, o cómo tratar a unos o a otros. Yo creo que el problema en este caso es el intentar crear como esta línea justamente de división entre unos y otros. Yo creo que los animales no tienen por qué parecerse a nos, no tienen que tener características humanas. Algunas las tienen, pero porque no son características humanas, son características que compartimos todos los animales, intereses que tenemos todos. Y bueno, pues en base al principio de igualdad, si hay intereses iguales, pues deberían tratarse de forma igual. Entonces, yo pienso que en un mundo ideal, el mundo que yo creo que todos los veganos perseguimos, no es un mundo en el que tenemos animales de compañía no, ¿no? Sino básicamente ellos están en la naturaleza, viven sus vidas, nosotros los dejamos en paz, independientemente de sus características, de si se parecen más o si se parecen menos a nosotros. Al final, la variable que es realmente relevante es que son seres con capacidad, bueno, autoconscientes, que valoran su vida, igual que nosotros también somos seres autoconscientes, valoramos la nuestra, y ese tiene que ser el único criterio que, bueno, que les da este derecho, ¿no? A ser tratados con respeto. Sí, no me parece clave lo que señalaste y el foco de lo que sería la justicia hacia los demás animales, que es este respeto sin ese condicionamiento. Eh, yo vinculado a este tema de la promoción del respeto, te pregunto si, digamos, frente a los no veganos, digamos, la psicología brinda alguna herramienta para poder acercarlos a la visión vegana. Vos algo insinuaste sobre la comunicación, digamos, asertiva, pero me gustaría por ahí que detalles más, si se te ocurre alguna herramienta que puede brindar psicología para este acercamiento de un no vegano a esta visión vegana. Vale, yo creo que sobre todo lo que es más importante es el tema de la educación
educar en valores de respeto hacia todos los animales. Eso creo que es clave y que es lo único que puede hacer que consigamos en algún futuro que el mundo sea vegano. La psicología puede dar muchos aportes en este sentido a nivel de formas de comunicar, a nivel de inteligencia emocional también, ¿no? Tanto para poder gestionar y entender bien pues, nuestras emociones, porque obviamente pues, vivir en un mundo no vegano tiene sus dificultades, y también entender las emociones y los procesos por los que pueden pasar las otras personas que no son veganas. Entonces, ¿qué es lo que como veganos podemos hacer? Para mí es la educación vegana no violenta, 100%. Hay muchas formas de promover el veganismo. Importante que siempre el mensaje sea claro, ¿vale? Desde documentales, desde activismo online, seminarios, charlas, escribir libros, música. O sea, creo que las posibilidades son infinitas de cosas que como defensores de los animales podemos hacer, y obviamente pues la psicología puede darnos herramientas. He visto, no sé, escritores como Nick Kuhn y Melanie Joy, ellos que obviamente pues promueven una postura de bienestar animal, no de derechos de los animales. Ellos hablan sobre cómo, bueno, a veces de modificar el mensaje, ¿no? Para que conseguir que llegue a más gente. Yo creo que esto, vamos, eso puede hacer que más gente bueno, consuma productos del bienestar animal, como las vacas felices y todo esto, pero no los va a acercar a entender lo que fundamenta el veganismo. Entonces, yo creo que es clave, sobre todo, el ser respetuoso, y hablo de respetuoso ya, obviamente, primero de todo con los animales. Hay mensajes que se ven hoy en día en campañas bienestaristas, neobienestaristas, que no son respetuosos con los animales. No lo haríamos con humanos. Entonces, no entiendo por qué, si no lo haríamos con humanos, sí que tenemos que utilizar estos mensajes con animales. Y yo creo que es clave esto, la claridad, la no violencia, el respeto, y al final la simplicidad también, ¿no? O sea, a veces no es necesario, no es un mensaje complicado. O sea, al final creo que la mayor parte de la gente, si no todo el mundo, puede entender perfectamente el veganismo. No es algo complicado, ni hay que complicarlo tampoco. Entonces, yo creo que en este sentido, pues estas habilidades de comunicación, y de ser respetuoso, pues todos estos son herramientas que nos pueden ayudar, sin duda. No sé si tengas alguna otra pregunta ahí, Antonio, o que algún otro tema en la lista. No, otro tema relevante ya que la sacó a colación en la cuestión de la inteligencia emocional en el activismo. Ella mencionó la posibilidad de técnicas para gestionar la inteligencia emocional, porque vemos frecuentemente que en ocasiones hay desborde en el marco de las discusiones en la defensa de los demás animales, y que se traducen en agresiones a personas que no provienen del mundo vegano. O sea, me gustaría preguntarte, o sea, digamos, ¿cuáles son los componentes claves que vos ves dentro de lo que sería inteligencia emocional que deben ser promovidos para lograr un activismo que pueda realmente a promover este mensaje con este fin claro? Esa sería la pregunta. Vale. Yo creo aquí, pues como decíamos, ¿no? El tema de la inteligencia emocional es muy importante. ¿Por qué? Porque al final, primero, cuando promovemos la defensa de los animales y hablamos sobre veganismo, tenemos que entender, bueno, pues uno, que nosotros incluidos en su momento y todo el mundo han nacido en un mundo no vegano. Entonces, pues bueno, tienen unas ideas, y que las que estamos presentando, pues obviamente son un shock. Eh,
eso está bien, quiero decir, fue un shock para mí, fue un shock para vosotros seguramente también cuando descubrimos el veganismo y está bien, o sea, hay una fase de una disonancia cognitiva que está bien y que todos tenemos que pasar y que no creo que como activistas debamos intentar que, o sea, suavizar el mensaje. No, yo creo que el mensaje tiene que ser el que es un mensaje fácil y sencillo. Los animales no son propiedad del ser humano, no son mercancías, no existen para nosotros. Esto creo que es clave decirlo. Y sobre todo la inteligencia emocional nos sirve también para un poco el autocontrol. Yo sé que en la defensa de los animales, como decías, ¿no? Pueden haber tensiones, pueden haber tal. Yo creo que es importante también no tomarse las cosas a lo personal, eh, centrarse mucho en el mensaje y no en la persona y no caer en ataques personales ni responder a ataques personales cuando los recibimos. Creo que eso no ayuda en nada. Y a ver qué más o sea, me viene a la cabeza, pues también para una mejor salud, incluso mental nuestra como activistas, creo que es importante el saber gestionar estas emociones. No a todo el mundo a quien le expliquemos esto por muy lógico y fácil de entender que nos parezca a nosotros, no significa que ellos vayan a hacer el cambio. Y bueno, ellos ya encontrarán el momento de hacer el cambio, lo harán cuando lo harán, pero eso no significa que nosotros debamos ni azucarar el mensaje ni dejar de hablar, bueno, de decir claramente la realidad como es. O sea, y cuando digo realidad no me refiero a la realidad de los mataderos, no, porque eso para mí no me refiero a esto, no hablo del sufrimiento porque no es, con o sin sufrimiento seguiría estando mal el uso de animales. Y bueno, cada uno se tomará su tiempo, pero bueno, la semilla está plantada y a partir de aquí, bueno, pues también hay un trabajo de aceptación de que no todo cambiará lo rápido que a nosotros nos gustaría. Y a pesar de que esto sea así, tener, bueno, seguir manteniéndonos firmes en el sentido de seguir promoviendo el veganismo con la base teórica, que es muy fácil de entender para todo el mundo y sobre todo con respeto también tanto a los animales como a las personas con las que hablamos. Creo que eso no tiene que faltar en ningún caso. Ahí eso que comentas, Cristina, me parece importante lo de no cambiar el mensaje. También creo que se da y es entendible como por una desesperación, o sea, que la gente quiere algún tipo de cambio inmediato y como si sintiera la responsabilidad de que, bueno, si los demás no se hacen veganos es por mi culpa o es porque lo estoy haciendo mal. O sea, yo entiendo que uno pueda buscar mejores formas o esté probando algunas formas para que lo asimile más gente. Pero el éxito, si lo queremos llamar de alguna manera, no debe ser nuestro único motor o nuestro objetivo. Es decir, el mero hecho de que nosotros estemos difundiendo un mensaje de justicia ya debe ser en sí algo que a nosotros nos debe, entre comillas, decir, podemos decir, dejar no satisfechos, pero sí tranquilos de que estamos haciendo lo correcto. O sea, hasta poniéndolo en un escenario catastrofista de que no va a suceder, pero suponiendo que nadie nos hiciera caso, seguiría siendo nuestro deber decir el mensaje tal como es y de manera respetuosa. A ver, yo creo que como activistas tenemos que tener muy claro que hay cosas que podemos controlar y cosas que no podemos controlar. Y ahí hay un trabajo de aceptación. Yo creo que nuestro trabajo como activistas sí depende, claro, ¿qué objetivo tenemos? Si el objetivo es que la gente reduzca el sufrimiento, las acciones son unas. Si el objetivo es que la gente se haga vegana y entienda la base del objetivo, entonces las acciones son otras. Entonces, lo que no puede ser es que si queremos que la gente se haga vegana, les enseñemos vídeos o les enseñemos imágenes que dicen que por lo potentes que son a nivel de sufrimiento, al final lo que están diciendo, aquí el problema es esto, es estos gritos, este maltrato, pero si ese no es el problema, ¿por qué promovemos este mensaje? Entonces, yo entiendo
porque yo también lo he vivido y creo que todos los que hemos dado el paso al veganismo hemos sufrido esta impotencia o esta de todo el mundo tiene que cambiar ya y esto no puede ser y es horrible lo que hacemos, esto lo hemos sentido todos, pero eso no significa, como muchas veces, ¿no? Yo oigo activistas que comentan hay que actuar ya, hay que actuar ya. Bueno, un momento, no todas las acciones nos van a llevar a que el mundo sea vegano, ¿vale? Entonces tenemos que por un momento entender primero la teoría. Y yo esto creo que es absolutamente básico, porque si no entiendes cuál es el kit, cuál es... o sea, que si no entendemos bien la teoría, luego la práctica no va a ir alineada con eso. Entonces, por un lado, lo que decía, ¿no? El entender lo que podemos cambiar y lo que no podemos cambiar. Y por un lado, ser coherentes. Si queremos que la gente sea vegana, tenemos que dar un mensaje vegano. Todas estas imágenes centradas en la violencia y en el sufrimiento no están diciendo el problema es el uso, están diciendo el problema es el trato. Por mucho que tú luego expliques, no, mira, porque a mí me lo han dicho, ¿no? Activistas de Anonymous o gente que siempre publica contenido con un alto, bueno, con mucha violencia explícita, siempre dicen, no, yo les enseño esto, pero luego les digo que el uso está mal. Sí, pero es que una imagen es muy potente, o sea, tú... ¿qué sentido tiene que tú le digas, mira este granjero cómo está paleando a este animal y cómo lo tiene desangrándose 50, o sea, durante no sé cuántos minutos y el animal está sufriendo que no puede más? Pero bueno, que en realidad, aunque no sufriera y no pasara todo eso, está mal igual. Es como un mensaje que no puedes hacer que la gente no esté ya afectada por el sufrimiento. Yo creo que es como, bueno, lo mismo que, y de hecho esto ya pasó en la época de la esclavitud también, ¿no? De la esclavitud humana. O sea, que obviamente estaría mejor que en su momento estaba mejor que los amos, dueños de los esclavos no les pegasen palizas y no les hicieran todas las barbaridades que les hacían, sí, pero ese no es el tema, o sea, aunque, quiero decir, ese no es el problema o lo que define, lo que determina por qué está mal la esclavitud, ¿no? Y entonces yo creo que tenemos también que ser racionales en este sentido y entender pues que si realmente lo que queremos es que el mundo sea vegano, tenemos que promover un mensaje vegano. Que la gente será vegana porque tú le has dicho, le has contado esto y será vegana al día siguiente. No, pero bueno, ya le has dicho, ya al final la gente lo entiende. Ya esa idea ya la has enviado, ¿no? Ya has puesto como esta semilla. Y a partir de aquí, pues bueno, poco a poco, cuando, bueno, quizás con otros inputs que vayan teniendo, quizás en un futuro se hagan vegano o quizás no. Quiero decir, me preguntabas, ¿no? ¿Y qué hay que hacer con esta gente que es como muy difícil? Pues hay muchas personas en el se lo explicas y se lo explicas y no hay forma, bueno, pues hay 8.000 millones de personas en el mundo, quiero decir, tenemos mucho trabajo. Tampoco hay que centrarse en alguien que realmente vemos que no lo va a entender. Bueno, pues hay que aceptar, hay gente que no lo va a entender y hay gente a la que le da igual. Y nos parecerá raro o como cómo puede ser, pero hay gente a la que le da igual o que quizás, ojo, quizás nosotros como activistas no hemos sabido encontrar, ¿no? O tocar el botón que hay que tocar para que esa persona haga la conexión. Bueno, no pasa nada, hay muchas otras personas que sí lo pueden entender. De hecho, yo creo que la mayoría de personas lo pueden entender, aunque no se hagan veganas en ese momento concreto, por lo menos ya les has puesto la semilla y ya les has dado una base teórica coherente, ¿no? Y no, quizás, o sea, y ya no harán, ya entenderán que no están cumpliendo con sus obligaciones morales por comprar huevos felices o vacas felices, sino que entenderán que el problema real es el uso
y no el trato. Ya lo harán cuando lo tengan que hacer. Ahí, Nosotros hay que continuar. ahí, por ejemplo, desde mi punto de vista, yo no encuentro un enlace lógico y ya tú me explicarás si tú ves alguno psicológico, yo tampoco le veo, ¿Vale? de que muchas de esas activistas argumentan que es necesario ver estas imágenes para que los no veganos vean que hay algo grave ahí y que a partir de ahí estén dispuestos o como que se pongan en una situación emocional que los haga como que más flexibles para entender lo otro. Entonces, ahí yo no veo ningún lexo lógico ni tampoco psicológico en que sea necesario, primero ni que esté bien, como comentabas hace unos momentos de que, por ejemplo, no sé, si yo quisiera concienciar a un machista, Estaba digamos, pensando lo mismo. un machista compasivo que, bueno, él puede decir, yo estoy en contra de las violaciones, donde hay golpizas, y que llegue una feminista o un feminista ahí y le diga, bueno, le muestre videos de una mujer siendo violada y siendo sangrentada y que diga, bueno, es que es necesario que él vea esto para que se pueda oponer a esto otro. O sea, yo no veo un nexo lógico ahí, ni psicológico, que sea necesario, ni que esté bien, ni que sea necesario mostrar eso y que de ahí, de alguna manera, te lleve a rechazar eso. O sea, que ver algo en un matadero o en alguna otra situación similar te lleve o te haga propenso o te prepare a rechazar, por ejemplo, que un perro sea disfrazado o tratado como mascota o utilizado en trabajos, incluso aunque se procure su bienestar y su salud y su vida. Yo no veo ahí un nexo lógico. No, yo tampoco, y de hecho esto es el motivo por el cual luego también vemos como este auge de los huevos del número tal, la carne de animales que han sido tratados y con masajes y no sé qué. O sea, no, o sea, yo tampoco veo el nexo, aunque sí entiendo que, y estoy de acuerdo en que es necesario, o no sé si es necesario, pero no me parece mal que haya un shock. Pero el shock no tiene que ser por el sufrimiento, o sea, el shock de ver la esclavitud como tal, el uso de un animal, eso puede haber un shock. De hecho, yo escribí un artículo hace algunos años sobre imágenes explícitas versus no explícitas, y a mí no, quiero decir, hay imágenes que sin ser explícitas y sin centrarse en el maltrato, son duras de ver, ¿no? O sea, no sé, es que ahora me vienen algunas imágenes a la cabeza que no las tengo aquí, pero eh, un, un caballo, aunque simplemente que el hecho, aunque no estén pegándole, aunque no le estén tal, para mí esa imagen es dolorosa ver a un caballo simplemente que está allí absolutamente sometido a la voluntad de otro. Para mí eso es potente. O sea, yo puedo entender lo que ellos dicen, ¿no? De tienen que verlo y tienen que ver lo que les estamos haciendo. Pero lo que estás haciendo, primero hay dos cosas aquí a tener en cuenta, ¿no? Por un lado, el animal. A mí me parece hasta poco respetuoso con el animal compartir según qué imágenes. O sea, si no lo haríamos con humanos, ¿por qué si lo hacemos con animales, ¿no? O sea, todos estamos de acuerdo, como decías, que las violaciones están mal, estamos de acuerdo en que maltratar a, a niños o a quien sea no está bien, pero no por ello vamos haciendo campañas en las que enseñamos explícitamente a un niño pequeño siendo golpeado y siendo... todos o sea, seríamos capaces de ver rápidamente que eso es irrespetuoso para el niño, sepamos quién es o no, ¿no? Entonces es como que esa conexión deberíamos también hacerla con los animales, ¿no? Porque al final, no sé, no, ni es necesario ni es respetuoso para con el animal, según qué tipo de imágenes. Y por otro lado, además son imágenes que están fuertemente centradas en el trato y en el uso, con lo que crearás un shock en la persona, sí, sin duda, crearás un shock en la persona. ¿Se hará vegana? Pues la realidad nos muestra que no.
sea, o sea, imágenes de maltrato, o sea, están por todas partes. La gente, ¿qué es lo que va a pensar y qué es lo que piensa? Ah, hay que encontrar mejores formas de hacerlo. Y por eso vivimos en una sociedad donde el bienestarismo, bueno, está, está en todas partes y donde obviamente es el discurso que se quiere que haya es ese, ¿no? O sea, el discurso eh, que como sociedad, que la sociedad defiende es el problema, no es el uso, sino cómo los tratamos. Y entonces enseñamos todas estas imágenes y la gente ya está de acuerdo. Es que ese mensaje no está retando la idea que ya tiene la gente. La gente ya está de acuerdo en que meterle una paliza a un animal innecesariamente es incorrecto. Eso ya o sea, está reforzando la idea que ya tienen. Entonces, ¿dónde está el cambio? No hay ningún cambio. La idea que la gente no tiene es, no, es que aunque no le metan una paliza a ese animal, es que aunque viviese súper bien y lo mimasen y tal, aunque lo hicieran así, como seres humanos no tenemos ningún derecho a ver a los demás animales como si fueran de nuestra propiedad, hacer con sus vidas lo que nos da la gana, acabar con sus vidas cuando queramos y simplemente porque consideramos que tenemos derecho a hacerlo. Ese es el mensaje que tenemos que hacer que la gente entienda. El otro ya lo tienen. No, es que yo no veo dónde está la novedad. ¿Dónde, o sea, en las cosas de Anonymous, en todos estos vídeos, ¿dónde está la novedad? Si la gente está de acuerdo ya con eso. Nadie te va a ir, o sea, tú vas por la calle y le preguntas a alguien, oye, ¿te parece bien que dejen a un animal desangrándose 3 horas y que sufra, agonice y no sé, y bueno, ¿quién te va a decir que le parece bien? Nadie, todo el mundo, ya estamos de acuerdo con eso como sociedad. El bienestar animal lleva más de 300 años y nunca, vamos, es ya la idea que tenemos todos los no veganos como sociedad. Habrán unas versiones más radicales, ¿no? O sea, porque al final hay grados dentro del bienestar animal, hay algunos grados más extremos que se acercan, bueno, o acaban acercándose a una dieta vegana porque consideran, como el caso de Peter Singer, que con las condiciones de superproducción que tenemos no es posible garantizar un mejor trato y entonces esto nos lleva a que en la mayor parte nuestra dieta deba de ser vegana. Bueno, hay grados dentro del bienestarismo, ¿no? Pero no deja de ser bienestarismo al fin y al cabo. Entonces, a mí me parece que este tipo de activismo no aporta nada nuevo, no cambia nada. Entonces, si lo que queremos es cambiar, hay que dar el mensaje que toca. Ahí para cerrar mi intervención en este tema y pasar la palabra a Antonio, yo también creo, como menciona Cristina, que sí es necesario el shock, pero el shock, no, como bien comenta ella, no necesariamente, y de hecho, en respecto al veganismo, no viene directamente de la cuestión del sufrimiento, sino de la reflexión moral, como lo que comenté hace un momento. O sea, cuando tú reflexionas que los demás animales son seres que tienen experiencias, que tienen vivencias, y que esas vivencias, por lo tanto, son particulares o personales. Por eso son personas, porque son particulares, personales. Pues, Eh, y cuando tú reflexionas sobre esto y ves que pues básicamente son como nosotros, que también somos personas en ese aspecto básico, es cuando caes en cuenta, cuando viene, si viene este shock, por ejemplo, no sé, platico de mi caso, cuento de mi caso y el de muchos quizás, cuando yo comencé a tener no a hacerme vegano, pero sí a tener una reflexión seria sobre los animales, fue cuando observé a una gatita que tenía y yo vi que ella tenía diversas reacciones según como yo interactuaba con ella. Y yo tenía este sesgo que es muy frecuente de que solamente tienen instintos, como si fueran autómatas. Entonces yo comencé a pensar, aquí no hay simplemente un ser que reacciona instintivamente. Yo noto que ella tiene una noción de sí misma.
Entonces ahí fue cuando comenzó a haber un shock en mí, dije, bueno, ¿y qué diferencia hay de ella a los demás animales que yo como, visto, uso, que experimentan, y con ella misma que yo a veces jugaba con ella, aunque ella no quisiera, como si estuviera para eso, para que yo me divirtiera. Y ahí fue cuando vino esa especie como remordimiento moral. Y no fue necesario que yo la viera que le estaban pegando o que le estaban haciendo cualquier otra cosa. De la reflexión moral puede venir ese choque emocional que mencionamos que se relaciona con el sentido del deber o de justicia. Mm. Ahí, Antonio, si quieres comentar sobre eso o pasamos a otro tema. No, o sea, quería continuar un poco la línea lo que mencionaba en el shock. El shock para mí viene un shock de la semejanza. Hace poco veía un texto sobre educación vegana en primera infancia y prácticamente planteaba eso, que el desafío es lograr este acercamiento entre los niños y la semejanza, digamos, o la percepción de semejanza con los demás animales. Y eso probablemente se lograba, por ejemplo, ahí hablaba de visitas a santuarios donde estén animales silvestres, que no es lo frecuente en nuestro mundo, estar cercanos a estos animales por la lejanía, que tienen selvas, montes y demás, amén de los documentales. Y ahí comentaba esa experiencia, cómo los niños tenían un gran cambio y entendían la idea de personas sin necesidad de conceptualización, que obviamente después, por el transcurso del tiempo, se lo haría, pero me parece que ese es un ejemplo de un shock emocional que después va seguido de lo racional, porque los niños comentaban ahí que empezaban a indagar sobre el mundo de cada animal en concreto. No, me parece una gran experiencia y eso yo pienso que con Cristina coincido que y después lo que agregaría nada más que todo este bombardeo de imágenes violentas, cruentas, como uno quiera llamarlo, genera lo que se llama una sobresaturación y una normalización de la violencia. Nos señalaba, por ejemplo, Rita Segato, con la feminista, que quizás muchos de ustedes conozcan, que habla que la pedagogía de crueldad, que no haber medios de comunicación cuando hablan de mujeres golpeadas, escriben medio amarillista, termina generando esta normalización de la violencia que existiría en una sociedad marcada por un fuerte machismo. Así que acá ocurre lo mismo. Quizás esta sobresaturación va generando esta normalización, esta banalización de prácticamente todos los usos y jerarquizar usos. Eso me parece como relevante y yo siguiendo un poco la línea de esto y señalando las dificultades que por ahí hay para enfrentar esta promoción de imagen, este discurso que es disruptivo, porque agrego esto, me pareció valioso lo que dijo Cristina, la disruptividad viene por este discurso vegano, no por el bienestarismo, el neobienestarismo, nos trae muchas dificultades y a veces estos desafíos de conservar ciertas cualidades para no incurrir en el mismo grado de violencia que por ahí no puede recibir en respuesta de otros. Y en ese sentido te pregunto, y vos también has mencionado en la charla que a veces hay cierto personalismo, o sesgos personalistas también, en la necesidad de educar y la desesperación de educar y cambiar la sociedad, si no sería positivo para poder tener un mejor manejo de situaciones, además de estas técnicas de gestión de inteligencia emocional, que las personas dedicadas al activismo desarrollen virtudes como la templanza para lograr una mejor comunicación. No sé qué te parece si desde el punto de vista psicológico se le da algún peso, una relevancia a la idea de virtud. Sí, sí, totalmente. Y más cuando estamos hablando de temas tan, eh, bueno, como tan impactantes emocionalmente y bueno, con un contenido fuerte, pues sí, creo que es importante mantener templanza y saber también cuándo es momento quizás de terminar una conversación, ¿no? Porque a veces también puedes acabar quemándote como activista por entrar en según qué debates, que muchas veces es simplemente porque te acabas yendo por las ramas y al final yo siempre lo pienso, o sea, es que es el mensaje vegano es muy sencillo. A veces acabamos también como activistas, ¿no? Como con estas conversaciones de dices una cosa, te devuelven como un partido de tenis que a veces es agotador y sobre todo a veces es agotador porque acabas yéndote por las ramas y por temas que no son relevantes. Entonces también pienso que es importante tener presente siempre cuál es el mensaje e intentar no desviarte.
¿no? Y volver siempre a la base, que es muy sencilla y muy fácil. Que la persona no lo quiere entender bueno, o no lo entiende, bueno, ya está, tú ya has hecho tu labor, digamos, como la responsabilidad que tú tienes de dar un mensaje claro y vegano, ya lo has hecho. Y también es importante saber cuándo parar para no quemarse. Al final, el mundo está lleno de personas que bueno, que pueden entenderlo y con quien se puede tener conversaciones normales, estarán de acuerdo o no estarán de acuerdo, pero lo pueden entender. Y también la templanza, el no tomar las cosas a lo personal y una parte de aceptación, sin duda, de lo que decíamos antes, ¿no? De saber qué es lo que puedes controlar y qué es lo que no puedes controlar. Por mucha rabia o frustración que a ti te puede dar que alguien no se haga vegano o no lo entienda, que esto nos habrá pasado a todos, ¿no? Con familiares, amigos, gente a la que quieres, ¿no? Que dices, ¿cómo puede ser que no lo entienda si es tan lógico y que no lo sienta como yo lo siento? Bueno, cada uno tiene sus vivencias y su proceso. Yo creo que nosotros tenemos que hacer nuestra labor como activistas, ¿no? Me gusta más decir defensores de los animales, de decir lo que, educar en lo que podamos y de manera clara y intentar también protegernos a nivel emocional. eh, con este autocontrol y también con esta templanza de saber también cuándo no vale la pena continuar con según qué conversaciones y más si se vuelven tensas y muy incómodas. Hay mucha gente en el mundo con la que se puede hablar. Sí, no, me parece interesante lo que señalás en cuanto a la templanza y saber ver estos momentos de apertura del otro, porque no siempre, a veces no son los mismos los alcances que una persona tiene en cuanto al mensaje vegano y hay que saber percibir esto y evitar este corrimiento, porque veo que últimamente hay una corriente que quizás conozca, Cristina, se llama altruismo eficaz, que frente a estas situaciones plantea como diferentes estrategias, una a corto plazo, otra a largo plazo, y empieza a combinar estrategias, a hacer una suerte de mezcolanza, mirando en esta idea de eficacia, combinando y hablando incluso de abolicionismo estratégico, como pensando en el corto plazo, comienzo por estrategias tradicionales bienestaristas y a largo plazo voy a lograr ese camino. Así que me parece valioso eso y nada, genera una claridad sobre el mensaje Hmm, que no debe perderse. No sé si quieras manifestar algo sobre el sí, altruismo eficaz. sobre él, perdón. Altruismo Ah, eficaz. sí. Eh, bueno, depende de qué entendamos como eficaz, ¿no? O sea, eficaz para qué. Cuando se habla de, ¿no?, activismo eficaz, es que bueno, es un concepto que lo he visto mucho con el vegano estratégico o el Nikuni también. Yo creo que eficaz no tiene... ¿Eficaz para qué? ¿No? Si es eficaz en promover el veganismo, entonces pues tenemos que enviar un mensaje vegano. Si es eficaz en cuanto a que la gente se vaya impactada, que la gente se vaya impactada no sirve de nada si no han entendido bien el mensaje. Eso es lo que yo diría. Si desde una perspectiva vegana, el mensaje eficaz es hacer que la gente entienda por qué el uso de los animales no está justificado moralmente. Se hagan o no se hagan veganos, para mí este es que la semilla esté plantada es el activismo eficaz. Sí, sí, Si podemos ir cerrando ahí, Antonio, si podemos ir sí, con los voy a últimos, relacionar con los el últimos último temas. tema que queda pendiente, ya que hablamos bastante hoy eh, sobre la Sí, comunicación no violenta y sobre la necesidad tampoco de con el que dialogamos no agredirlo, ni tampoco ofenderlo, preservando obviamente la claridad de este mensaje, que es el fin promover el fin de la explotación de los demás animales o la liberación de los demás animales. Te pregunto acá, esto vinculado a la violencia, porque muchas veces se colocan motes a las personas que uno va educando por no ser no vegana
y se dice, bueno, esta persona es un psicópata porque explota animales. ¿Vos qué pensás sobre esta idea que muchas veces se le imputa a estas personas no veganas diciendo, bueno, usted es un psicópata porque explota animales? Bueno, yo creo que esto es una vez más falta de gestión de las emociones. Yo entiendo, obviamente, que o sea, es frustrante, ¿no? Cuando quieres que todo el mundo se haga vegano y lo entienda y no pasa y no pasa. Pero aquí creo que no ayuda en nada el llevar el tema en lo personal. Yo no pienso que la gente no vegana ni sean psicópatas ni sean malas personas. Obviamente vivimos en un mundo no vegano donde desde el momento en el que nacemos se nos bombardea con esta idea de que los animales son otra categoría, están por debajo y son simples medios para fines humanos con los que podemos hacer lo que queramos. Yo creo, hablábamos antes de la educación, ¿no? Yo creo, y de los niños, yo creo que los niños ya nacen con esta, innatamente, yo creo que todos, nadie quiere hacer daño ni seguramente utilizar a los animales como simples mercancías, pero se nos educa para ello. Entonces, parte de nuestro trabajo como activistas es intentar hacer esta conexión para que vuelvan a reconectar con cosas que la mayoría ya tienen dentro. Y los ataques personales, los adjetivos descalificativos no ayudan en esto y además no es el kit de la cuestión. O sea, no, yo no pienso que alguien que no sea vegano sea mala persona y de hecho tampoco pienso ni que los toreros ni que los cazadores, sí que como estas campañas, ¿no? Monotemáticas que están muy centradas en estas personas son, obviamente desde un punto psicológico nos puede parecer diferente, pero al final es gente que en su entorno eso ha sido lo habitual, han crecido así desde pequeños, no han hecho bueno, se les ha descondicionado muy rápido esa empatía con el animal, pero no, eso no significa que sean malas personas y en ningún caso significa que nosotros como activistas debamos de centrarnos en las personas. Nuestro objetivo debe ser centrarnos en las conductas y en las cosas que no está bien que hagan. Tú puedes ser muy buena persona, pero esto que haces no es correcto. Y ahí es donde tenemos que ir, porque si vamos a confrontar a la persona, no tiene ningún sentido. Y además, yo no pienso que la gente sea psicópata, ni un torero, ni un... ¿Hay gente psicópata? Sí, pero muy poca. O sea, estamos hablando seguramente de un 1% de la población. A ese 1% de la población tenemos el 99% del que preocuparnos antes de ir a ese 1%. Pero en general la gente es que se nos ha educado a todos así. Entonces no es que sean malas personas, es que han nacido en un mundo no vegano y hay que intentar que hagan la conexión. Muchas gracias. Yo Sí, me quedo con una idea que vos dijiste en esta última respuesta, dale, Antonio. que me parece clave, que es parir algo que está innato en el hombre, que es ese sentido de justicia a los demás animales que con el tiempo se va opacando y oscureciendo. Y creo que vos coincidirás conmigo que ese, y lo has señalado un poco, ese es el rol que tenemos que tener como defensores de los demás animales en este recorrido. No sé si quieras alguna palabra de cierre, Cristina, te cedo la palabra. Bueno, ¿no? Daros las gracias por esta conversación y bueno, nada, yo creo que o sea, vivir en un mundo no vegano, o sea, obviamente el recorrido que nos queda no es corto, pero creo que si somos claros en nuestro mensaje, al final, pues de vegano en vegano, pues, pues bueno, es la única forma en la que lo conseguiremos. Así que aunque sea a veces frustrante o no siempre sea todo lo fácil que nos gustaría, es lo correcto y hay que seguir insistiendo. Muchas gracias, saludo a toda la audiencia, muchas gracias por Gracias, Cristina, nos la vemos. disposición.